La selva amazónica, un tapiz verde esmeralda tejido con ríos serpenteantes y el canto constante de miles de criaturas, era el hogar y la pasión de Alberto. Desde niño, había recorrido sus senderos, aprendiendo los secretos que susurran los árboles centenarios y descifrando los rastros que dejaban los animales en la tierra húmeda. Para él, no era solo un lugar, sino un santuario, un refugio donde la vida se manifestaba en su forma más pura y salvaje. Alberto se ganaba la vida como guía turístico, pero su trabajo era mucho más que simplemente mostrar la selva a los visitantes. Él compartía su amor y respeto por este ecosistema único, transmitiendo la importancia de su conservación. Con cada paso, señalaba las orquídeas exóticas que se aferraban a las ramas, explicaba el ciclo de vida de las mariposas morfoazules y advertía sobre los peligros que acechaban en la sombra, siempre con un tono de admiración y profundo respeto. La selva es un libro abierto, solía decir a sus grupos, solo hay que aprender a leer sus páginas. Y él, Alberto, era un lector ávido, un intérprete de los signos que la naturaleza le ofrecía. Conocía los hábitos de los monos aulladores, el territorio de los jaguares y las propiedades curativas de las plantas medicinales. Su conexión con la selva era tan profunda que parecía una extensión de su propio ser. Su amor por los animales era palpable. No los veía como meros objetos de estudio o entretenimiento, sino como seres sintientes con derecho a vivir en armonía con su entorno. Se preocupaba por la deforestación, la caza furtiva y la contaminación, amenazas constantes que ponían en peligro la supervivencia de la fauna amazónica. Alberto luchaba a su manera, educando a los visitantes, denunciando las irregularidades y participando en proyectos de conservación. Creía firmemente que cada pequeña acción contaba y que la protección de la selva era una responsabilidad de todos. Una mañana, mientras Alberto se adentraba en la selva para preparar una ruta especial para un grupo de observadores de aves, un sonido rompió la armonía habitual. No era el graznido de un guacamayo ni el rugido lejano de un mono aullador. Era un lamento, un gemido agudo y lastimero que parecía provenir de lo más profundo del bosque. La curiosidad y la preocupación lo invadieron de inmediato. Dejando a un lado su tarea, Alberto siguió el sonido, abriéndose paso entre la densa vegetación. A medida que se acercaba, el lamento se hacía más fuerte, más desesperado. Ya no cabía duda de que era un animal sufriendo. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba con cautela, con la esperanza de poder ayudar. Finalmente, llegó a un pequeño claro. Allí, bajo la sombra de un enorme árbol de ceiba, vio a una jaguar. La majestuosa felina, normalmente un símbolo de fuerza y poder, yacía postrada en el suelo, con la cabeza baja y el cuerpo tembloroso. A su lado, acurrucado contra ella, estaba su cachorro. Era pequeño y delgado, con el pelaje opaco y los ojos cerrados. Parecía estar muy enfermo. Lo que más impactó a Alberto fue el sonido que emitía la jaguar. No era un rugido de advertencia ni un gruñido de amenaza. Era un llanto, un gemido de dolor puro y desesperación. Miró a Alberto con ojos llenos de angustia, como si estuviera pidiendo ayuda. En ese momento, Alberto comprendió. La jaguar, un animal salvaje y desconfiado, estaba apelando a su humanidad. Le estaba mostrando su vulnerabilidad y la de su cachorro. Le estaba pidiendo que hiciera algo, que la ayudara a salvar a su cría. La escena era desgarradora, un encuentro inesperado que cambiaría la vida de Alberto para siempre. Ante la mirada suplicante de la jaguar, Alberto se encontró en una encrucijada. Su instinto le gritaba que se alejara. Sabía muy bien que acercarse a un jaguar salvaje, especialmente a una madre protegiendo a su cría, era extremadamente peligroso. Un movimiento en falso, un sonido repentino, y podría convertirse en el blanco de su furia. La selva estaba llena de historias de personas atacadas por animales salvajes, y él no quería ser una más. Pero había algo en los ojos de la jaguar que lo detuvo. No era agresividad, sino una profunda tristeza y desesperación. Era la mirada de una madre que haría cualquier cosa por salvar a su hijo. Alberto también era padre, y comprendía ese instinto primal de protección. No podía simplemente dar la espalda y marcharse. La duda lo carcomía. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía ayudar sin ponerse en peligro?
Sabía que el cachorro necesitaba atención médica urgente, pero ¿cómo lo sacaría de la selva? ¿Y cómo reaccionaría la jaguar? Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Alberto tomó una decisión. Iba a ayudar. Sabía que era arriesgado, tal vez incluso una locura, pero no podía ignorar el sufrimiento de la jaguar. Su corazón le decía que era lo correcto. Con movimientos lentos y suaves, para no asustar a la jaguar, Alberto se acercó al cachorro. La madre lo observaba atentamente, sin apartar la mirada de él. Alberto extendió una mano con cuidado y tocó suavemente al pequeño jaguar. Estaba muy caliente, con fiebre alta. Su respiración era débil y entrecortada. Necesitaba ayuda, y la necesitaba ahora. Alberto miró a la jaguar a los ojos y le habló en voz baja, tratando de transmitirle sus buenas intenciones. Voy a ayudarte, le dijo. Voy a llevar a tu cachorro al veterinario. Lo curaremos y lo traeremos de vuelta contigo. No sabía si la jaguar entendía sus palabras, pero pareció comprender su tono. Su mirada se suavizó ligeramente, como si confiara en él. Esa mirada fue todo lo que Alberto necesitó para confirmar su decisión. Iba a hacerlo increíble. Con el corazón en la mano, Alberto preparó su mochila. Colocó una manta suave en el fondo para que el cachorro estuviera cómodo. Con sumo cuidado, lo levantó y lo depositó en la mochila. El pequeño jaguar apenas se movió, demasiado débil para oponer resistencia. Alberto sintió un nudo en la garganta al ver su fragilidad. La jaguar madre observó cada uno de sus movimientos, manteniendo una distancia prudente pero sin apartar la vista de su cría. Alberto le dedicó una última mirada tranquilizadora y, con la mochila a cuestas, emprendió el camino de regreso. El viaje fue largo y difícil. La selva era densa y el terreno irregular. Alberto tenía que sortear raíces, trepar por rocas y cruzar pequeños arroyos. El peso del cachorro en la mochila se hacía sentir en su espalda, pero no se permitía descansar. Sabía que cada minuto contaba. El calor húmedo de la selva era sofocante, y los mosquitos lo acosaban sin tregua. Pero Alberto no se quejó. Estaba concentrado en su misión, llevar al cachorro al veterinario y salvarle la vida. Pensaba en la jaguar, esperando ansiosamente su regreso, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. A medida que avanzaba, Alberto se topó con varios animales, monos curiosos, perezosos adormecidos y coloridas aves tropicales. Pero ninguno de ellos representaba una amenaza. Era como si la selva supiera de su propósito y lo protegiera en su camino. Después de varias horas de caminata extenuante, Alberto finalmente llegó al borde de la selva. Allí, lo esperaba su camioneta. Con cuidado, sacó al cachorro de la mochila y lo colocó en el asiento trasero. El pequeño jaguar gimió débilmente. Alberto lo acarició suavemente para tranquilizarlo. Ahora, solo faltaba el largo viaje por carretera hasta la ciudad más cercana, donde se encontraba el veterinario. Alberto encendió el motor y emprendió el camino, con la esperanza de llegar a tiempo para salvar la vida del cachorro. El tiempo apremiaba, y cada segundo era crucial. La aventura apenas comenzaba. El viaje por carretera pareció interminable. Alberto conducía a toda velocidad, esquivando baches y camiones, con la mirada fija en el camino y la mente llena de preocupación. Cada jadeo del cachorro en el asiento trasero le recordaba la urgencia de la situación. Finalmente, llegó a la ciudad y se dirigió directamente a la clínica veterinaria. La veterinaria, una mujer amable y experimentada llamada Sofía, lo esperaba con impaciencia. Había recibido la llamada de Alberto y se había preparado para atender al cachorro de jaguar. Sin perder un segundo, examinó al pequeño felino. Su diagnóstico fue rápido y preciso: una infección grave, probablemente causada por una herida infectada. Está muy grave, le dijo Sofía a Alberto, con un tono preocupado. Necesitamos empezar el tratamiento de inmediato. Tiene fiebre alta y está deshidratado. Si no actuamos rápido, no sobrevivirá. Alberto asintió con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Haga todo lo que pueda, le dijo a Sofía. No importa el costo. Sofía le explicó el tratamiento,
antibióticos, suero intravenoso y cuidados intensivos. Le advirtió que era un tratamiento caro y que no había garantías de éxito. Pero Alberto no dudó ni por un instante. Estaba dispuesto a gastar todos sus ahorros para salvar la vida del cachorro. El dinero no importa, le dijo a Sofía. Lo importante es que haga todo lo posible para curarlo. Sofía sonrió con gratitud. Haré todo lo que esté en mi mano, le prometió. Mientras Sofía comenzaba el tratamiento, Alberto se sentó en la sala de espera, con el corazón lleno de esperanza y temor. Pensaba en la jaguar madre, esperando ansiosamente noticias de su cachorro. Se preguntaba si había hecho lo correcto al sacarlo de la selva. ¿Y si no sobrevivía? ¿Cómo le daría la noticia a la madre? Pero Alberto no se dejó vencer por la desesperación. Sabía que había hecho lo correcto. Había dado al cachorro la mejor oportunidad de sobrevivir. Ahora, solo quedaba esperar y confiar en la profesionalidad de Sofía. Y rezar para que el pequeño jaguar pudiera superar la infección y regresar sano y salvo a su hogar en la selva. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Alberto visitaba la clínica veterinaria todos los días, ansioso por saber noticias del cachorro. Al principio, la situación era crítica. El pequeño jaguar luchaba contra la infección y su estado era muy delicado. Sofía hacía todo lo posible, administrándole medicamentos y cuidándolo con esmero. Poco a poco, el cachorro comenzó a mostrar signos de mejoría. La fiebre bajó, empezó a comer y su respiración se hizo más regular. Alberto se sentía aliviado y agradecido. Cada pequeño avance era una victoria. Durante sus visitas, Alberto pasaba horas con el cachorro, acariciándolo suavemente y hablándole en voz baja. Le contaba historias de la selva, de los monos juguetones y las aves coloridas. Le prometía que pronto volvería a su hogar, junto a su madre. A medida que pasaba el tiempo, Alberto se encariñó profundamente con el cachorro. Lo veía como a un hijo, un ser indefenso que necesitaba su protección. Le puso un nombre, Esperanza, porque representaba la esperanza de un futuro mejor para la selva y sus animales. Sofía también se había encariñado con Esperanza. Lo cuidaba como si fuera su propio hijo y se alegraba de ver su progreso. Juntos, Alberto y Sofía formaron un equipo, unidos por su amor por los animales y su deseo de hacer el bien. La recuperación de Esperanza fue lenta pero constante. Con cada día que pasaba, se hacía más fuerte y juguetón. Empezó a caminar, a correr y a explorar su entorno. Alberto lo observaba con una sonrisa en el rostro, sintiendo una profunda satisfacción. Sabía que pronto llegaría el momento de devolver a Esperanza a la selva, junto a su madre. Era un pensamiento que lo llenaba de alegría y tristeza a la vez. Estaba feliz de que Esperanza estuviera sano y salvo, pero a la vez sentía un gran vacío al pensar en separarse de él. Pero sabía que era lo correcto. Esperanza pertenecía a la selva, junto a su madre. Y Alberto estaba decidido a cumplir su promesa. Llegó el día que Alberto tanto había esperado y temido. Esperanza estaba completamente recuperado, lleno de energía y listo para regresar a su hogar. Con el corazón apesadumbrado pero lleno de alegría, Alberto preparó la mochila para el viaje de regreso a la selva. Sofía se despidió de Esperanza con lágrimas en los ojos. Lo había cuidado como a un hijo, y le costaba mucho separarse de él. Cuídate mucho, pequeño, le dijo, acariciando su suave pelaje. Y recuerda que siempre tendrás un hogar aquí. Alberto le agradeció a Sofía todo lo que había hecho por Esperanza. Sin tu ayuda, nada de esto hubiera sido posible, le dijo. Eres una verdadera heroína. Juntos, Alberto y Sofía llevaron a Esperanza hasta la camioneta. El viaje de regreso a la selva fue silencioso y lleno de emociones. Alberto miraba a Esperanza en el asiento trasero, imaginando el reencuentro con su madre. Cuando llegaron al borde de la selva, Alberto detuvo la camioneta. Sacó a Esperanza de la mochila y lo abrazó con fuerza. Adiós, pequeño, le dijo, con la voz entrecortada. Te extrañaré mucho. Con cuidado, Alberto dejó a Esperanza en el suelo. El cachorro, instintivamente, corrió hacia la selva.
Alberto lo siguió con la mirada, hasta que lo vio desaparecer entre los árboles. Alberto caminó unos metros más adentro de la selva, hasta llegar al claro donde había encontrado a la jaguar. Allí estaba ella, esperándolo ansiosamente. Al verlo, se levantó y caminó hacia él con cautela. Alberto le sonrió y señaló hacia la selva. «Aquí está tu hijo», le dijo. «Está sano y salvo». La jaguar entendió de inmediato. Lanzó un rugido de alegría y corrió hacia Esperanza, que salió corriendo a su encuentro. La madre y el hijo se reunieron en un abrazo conmovedor, lamiéndose y frotándose el uno contra el otro. Alberto observaba la escena con lágrimas en los ojos, sintiendo una profunda felicidad. Había cumplido su promesa. Había reunido a una madre con su hijo. Había hecho lo increíble. Después del emotivo reencuentro entre Esperanza y su madre, Alberto sintió que su corazón se llenaba de paz. Había hecho lo correcto. Había ayudado a un animal en necesidad y había sido testigo de la fuerza del amor maternal. Se preparaba para marcharse, dejando a la jaguar y a su cachorro disfrutar de su renovada unión. Pero la jaguar no lo dejó ir tan fácilmente. Se separó de Esperanza y caminó lentamente hacia Alberto. Él se quedó quieto, expectante, sin saber qué esperar. La jaguar se acercó a él y, con suavidad, lamió su mano. Alberto se sorprendió. Era un gesto inesperado, un acto de agradecimiento puro y sincero. En ese momento, sintió una conexión profunda con la jaguar, una comprensión que trascendía las barreras del lenguaje y las diferencias entre especies. Era un momento mágico, un instante de comunión entre un hombre y un animal salvaje. Alberto sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alegría y emoción. Había sido testigo de un milagro, un acto de bondad y compasión que le había cambiado la vida para siempre. La jaguar se alejó de Alberto y regresó junto a Esperanza. Juntos, se adentraron en la selva, desapareciendo entre los árboles. Alberto los observó hasta que ya no pudo verlos más. Se quedó parado en el claro, sintiendo la brisa fresca en su rostro y escuchando los sonidos de la selva. Era como si la naturaleza entera estuviera celebrando el regreso de Esperanza. Alberto sabía que nunca olvidaría ese día. El encuentro con la jaguar, el viaje al veterinario, la recuperación de Esperanza, el reencuentro con su madre. Todo había sido una experiencia transformadora. Había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la compasión, la valentía y el respeto por la vida. Y estaba agradecido por haber tenido la oportunidad de hacerlo increíble. Sabía que a partir de ese día, su compromiso con la conservación de la selva y sus animales sería aún mayor. De regreso a casa, Alberto no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. La imagen de la jaguar llorando, el pequeño Esperanza luchando por su vida, el agradecimiento sincero de la madre. Cada recuerdo resonaba en su mente, llenándolo de una profunda satisfacción. Se sentía inmensamente feliz de haber ayudado. Había arriesgado su vida para salvar a un animal en necesidad y había sido recompensado con una experiencia que le había cambiado la vida para siempre. Había descubierto que la valentía no siempre se encuentra en la fuerza física o en la audacia, sino también en la compasión y la empatía. La experiencia le había enseñado mucho sobre la conexión entre los humanos y los animales. Había comprendido que todos los seres vivos están interconectados y que dependemos unos de otros para sobrevivir. Había aprendido que los animales también tienen sentimientos, que sufren y que aman, al igual que nosotros. A partir de ese día, Alberto se convirtió en un defensor aún más apasionado de la conservación de la selva y sus animales. Utilizó su experiencia para educar a los demás sobre la importancia de proteger este valioso ecosistema. Les contó la historia de la jaguar y Esperanza, y les mostró cómo un pequeño acto de bondad puede tener un impacto enorme. Alberto también se involucró en proyectos de conservación y rescate de animales. Trabajó con organizaciones locales para proteger el hábitat de los jaguares y otros animales en peligro de extinción. Donó parte de sus ingresos para apoyar programas de investigación y educación. Su vida había cambiado para siempre gracias a la jaguar y a su cachorro. Había descubierto su verdadera vocación, proteger y defender a los animales y la selva que tanto amaba.
Y sabía que, mientras siguiera haciendo lo correcto, seguiría haciendo lo increíble. La selva, su hogar, estaría un poco más segura gracias a su valentía y compasión. Alberto continuaría siendo el guardián de ese paraíso verde, inspirando a otros a unirse a su causa. El llanto de una jaguar lo había transformado en un héroe.